En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania, Steve Witkoff, viaja a Berlín junto con Jared Kushner para la nueva ronda de conversaciones con Volodymyr Zelensky y los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido. Las negociaciones estarían centradas en la contrapropuesta de alto el fuego ucraniana. Tenemos reporte desde Ucrania. Se recrudecen los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, pese al llamado de Donald Trump para que ambos cumplan el alto el fuego. El gobierno tailandés enfatizó en que continuarán los bombardeos hasta que ya no se sientan amenazados. Camboya suspendió todos los pasos fronterizos con Tailandia. Tras la nueva publicación de fotos del caso de Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump, que vuelve a aparecer en las imágenes, dijo que no es gran cosa. El comité de la Cámara que las filtró informó que son un adelanto de las 95.000 nuevas fotografías relacionadas con el proceso. Comenzamos hablando de la guerra en Ucrania. En terreno diplomático, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff viaja a Berlín, donde sostendrá encuentros con el presidente Volodymyr Zelensky, pero también con los líderes de Alemania, Reino Unido y Francia. Esta vez las negociaciones se centrarían en discutir la contrapropuesta de paz ucraniana. Esto mientras que en terreno Ucrania volvió a ser atacada con cientos de drones y una treintena de misiles. Previamente conversamos con Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, que nos amplió los detalles en materia diplomática. Lo que sabemos desde Ucrania es que el presidente Zelensky se reunirá el lunes con el canciller alemán para hablar de relaciones bilaterales, hablar de estas propuestas para la paz, y ahí se unirían el resto de líderes europeos y también el secretario general de la OTAN. Ahora sabemos que Witkoff estaría allí el domingo y el lunes hablando de muchos temas que están alrededor de esto. Uno de ellos son las garantías de seguridad, la arquitectura de seguridad europea, que es extremadamente importante para ellos, pero también sobre la reconstrucción de Ucrania una vez terminada la guerra. Se suma que el tema principal sigue siendo el Donbass, esa propuesta de la que habló el presidente Zelensky de que se le pediría a Ucrania retirarse de esta zona que todavía tiene en su control y que Rusia no ha ganado por la vía militar, que serían más o menos unos 6.000 kilómetros cuadrados, y que se convertiría en una zona de libre comercio o una zona desmilitarizada. Sin embargo, Ucrania, una de las propuestas que han estado sobre la mesa es que también se le pediría a Rusia que se retirara de parte de ese territorio para crear esta zona en control de un tercero. Sin embargo, lo que se ha sabido hoy desde Rusia, Ushakov, que es uno de los principales negociadores de Rusia, dice que está bien esta propuesta, sin embargo tendría que tener presencia de seguridad rusa, de una guardia nacional para garantizar la seguridad, algo que obviamente Ucrania no estaría dispuesto a aceptar. Y también ha dicho el presidente Zelensky que en este escenario habría que realizar un referéndum dentro de Ucrania para que la población aceptara. Así que todo es extremadamente complicado, pero la única buena noticia alrededor de estas negociaciones es que continúan y siguen los esfuerzos. Vamos a Corea del Norte porque el líder del país, Kim Jong-un, recibió con honores a los ingenieros militares que participaron de la batalla por la región occidental de Kursk en Rusia. El mandatario resaltó su conducta heroica durante los 120 días que duró su estadía en el extranjero. En el homenaje también se honró la memoria de 9 militares caídos en combate. Los enviados hacen parte de un pacto de defensa mutua firmado entre Rusia y Corea del Norte el año pasado, por el que Pyongyang mandó al terreno a unos 14.000 soldados, según fuentes ucranianas, surcoreanas y occidentales. Unos 6.000 perdieron la vida. El conflicto entre Tailandia y Camboya se recrudece. Tras la reanudación de los enfrentamientos en la frontera esta semana, Donald Trump exigió que se cumpla el alto el fuego. No obstante, el primer ministro tailandés le contradijo y anunció que la acción militar continuará hasta que su país no se sienta amenazado. Este sábado, además, Camboya anunció la suspensión de todos los pasos fronterizos con Tailandia. Ampliamos a continuación. En el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, Donald Trump esperaba volver a posicionarse como pacificador. Tras mantener conversaciones telefónicas con ambas partes, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del alto el fuego. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche. Ambos países están preparados para la paz.
Pero las autoridades tailandesas no parecen haber llegado a la misma conclusión. El primer ministro del país declaró el sábado que los ataques continuarán y el ministro de Exteriores respondió a Trump. Ahora nos preocupa que algunos puntos del tuit de Trump no reflejen, en nuestra opinión, una comprensión precisa de la situación y que algunos puntos son incoherentes con los hechos. Quizás el presidente Trump, la fuente de información, distorsionó deliberadamente los hechos. Las autoridades camboyanas han reafirmado su compromiso de resolver la disputa. Este conflicto entre Tailandia y Camboya se remonta a la época colonial. La frontera entre ambas naciones ha sido fuente de tensión durante décadas. Esta hostilidad culminó este año en un conflicto abierto. La intervención de Estados Unidos en julio, junto con China y Malasia, había dado lugar a una paz salpicada de algunas escaramuzas, hasta esta semana. Camboya violó el acuerdo primero. Quienes violan el acuerdo deben rendir cuentas y no al revés. Este es un principio universal que todo el mundo debe comprender. Esta crisis fronteriza va acompañada de una crisis política en Tailandia. El primer ministro Chan Virakul disolvió el parlamento el jueves en un intento de romper el punto muerto entre los partidos. En el cargo desde hace apenas 3 meses, sucedió a Paetongtarn Shinawatra, que fue destituido tras un escándalo relacionado con las anteriores negociaciones fronterizas. China realizó la conmemoración anual de la masacre de Nanjing de 1937, una cita a la que no asistió el presidente Xi Jinping en medio de la tensión diplomática entre Beijing y Tokio por Taiwán. El discurso oficial de China estima que las tropas japonesas asesinaron a 300.000 personas en la que entonces era su capital, pero según un tribunal aliado posterior a la Segunda Guerra Mundial, que estimó el número de muertos en 142.000. En Estados Unidos continúan las reacciones tras la nueva publicación de fotos relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein. El presidente Donald Trump, que vuelve a aparecer en las imágenes, aseguró que no son gran cosa. En las fotografías filtradas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también están personalidades como Bill Clinton, Bill Gates o Woody Allen en compañía de Epstein, condenado por tráfico y abuso de menores. Gabriel Colchón tiene los detalles. Nuevo episodio en la saga Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron 19 fotografías del patrimonio de Jeffrey Epstein. Enseñan al fallecido agresor sexual junto a importantes figuras políticas como Donald Trump, el exmandatario Bill Clinton o el multimillonario Bill Gates. Pero según Donald Trump, no es nada grave. Todo el mundo conocía a este hombre. Estaba por todas partes en Palm Beach. Tiene fotos con todo el mundo. Es decir, hay cientos y cientos de personas que tienen fotos con él. Así que no es nada del otro mundo. No sé nada al respecto. Entre las fotos, preservativos con la cara de Donald Trump o juguetes sexuales. Según el comunicado, estas imágenes plantean preguntas sobre la relación entre Epstein, condenado por tráfico y abuso sexual de menores, y algunos de los hombres más poderosos del mundo. Esta última producción contiene más de 95.000 fotos, incluidas imágenes de los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein. Las imágenes también incluyen miles de fotografías de mujeres y propiedades de Epstein. Los demócratas de la Comisión de Supervisión están revisando el conjunto completo de fotos y seguirán publicándolas en los próximos días y semanas. Los republicanos denunciaron un intento de crear una falsa narrativa en contra de Donald Trump. Trump y Epstein fueron amigos varios años, pero el presidente afirma que rompió relaciones con él antes de que Epstein se declarara culpable de los cargos de prostitución de una menor de edad. El mes pasado, Trump promulgó una ley obligando al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos de Epstein antes del 20 de diciembre. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva se pronunció sobre el levantamiento de sanciones estadounidenses al juez Alexandre de Moraes. Lula dijo que es una victoria tanto del juez como de la democracia brasileña. Trump había justificado la medida en una supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. En la conversación que tuve con Trump la semana pasada, me preguntó, ¿es bueno para ti? Le dije, no es bueno para mí, es bueno para Brasil y es bueno para la democracia brasileña. Aquí no se trata de un asunto de amigos, se trata de un asunto de nación a nación. Y la Corte Suprema es algo muy importante para nosotros, Trump. Y aún faltan más personas porque es inaceptable que un presidente de un país pueda castigar
bajo sus propias leyes, a autoridades de otro país que ejercen la democracia. Vamos a Bolivia para hablar del expresidente Luis Arce, que ya entró a la cárcel para cumplir 5 meses de prisión preventiva. Así lo dictaminó su juez tras haber sido detenido este pasado miércoles acusado de supuesta corrupción cuando era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. Arce asegura que es completamente inocente y que se trata de una persecución política del nuevo gobierno de Rodrigo Paz. Vamos a Chile. El país tiene un déficit habitacional de más de 640.000 viviendas, según datos oficiales de 2025. Ante esta situación, unas 400.000 personas vieron como única alternativa vivir en asentamientos irregulares, conocidos como tomas o campamentos, la mayor cifra desde el regreso a la democracia en 1990. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Chile, Alberto Peña. Falta de viviendas, alquileres desorbitados y sueldos bajos llevan a muchas personas en Chile a vivir en asentamientos irregulares. Marisol recorre a diario las calles sin pavimento de la megatoma de San Antonio, la más grande del país. Fue de las primeras en ocupar un espacio en este terreno privado en 2019. Aquí no había agua, no había luz, teníamos baños en seco cuando llegamos y el Estado nunca se hizo presente, porque el Estado siempre decían que ellos no podían meterse a una toma. Levantó su casa con maderas y latas y se conectó de manera irregular a los servicios de agua y luz estatales. Yo sé que estábamos mal, a lo mejor es lo que estábamos haciendo, pero era una necesidad de vivienda en la cual no habían resoluciones de vivienda en este gobierno. Como Marisol, Abigail Osandón, aquejada de varias enfermedades y con pensión por invalidez ínfima, no tuvo más opción que ocupar un terreno. Tengo una pensión de 220 y tantos mil pesos. ¿Y dónde me voy? ¿Cómo lo hago? De hecho, el único no me alcanza para pagar un arriendo. Entonces, aquí estoy bien, estoy en el paraíso. Unas 11.000 personas, entre ellas 3.000 menores, habitan este enorme campamento de 215 hectáreas. Se organizaron en cooperativas y una federación para coordinar cada aspecto del lugar. La organización aquí es súper importante y sobre todo desde dentro, más que con el ministerio o con el mismo Estado o el gobierno. Entendemos que todo esto tiene procesos y que van dentro del marco de la ley. Y al organizarnos dentro de esto, nosotros podemos llegar al punto de conseguir nuestra vivienda, que es lo que nos trajo para acá. Por el momento han conseguido paralizar un desalojo masivo y que el gobierno expropie la mitad de los terrenos. Media toma será desalojada y los vecinos de esa zona se reubicarán en la expropiada, consiguiendo por fin regularizar sus viviendas. Vamos a Francia, donde aumenta la tensión entre el gobierno y los ganaderos a medida que la fiebre se propaga entre el ganado francés por un brote de dermatosis nodular, también conocida como enfermedad de la piel abultada, que se ha extendido por el suroeste del país con más de 100 vacas infectadas desde junio. Los ganaderos pretenden proteger a toda costa sus rebaños contra el sacrificio obligatorio destinado a contener la enfermedad. Tenemos el informe. En el suroeste de Francia, estos agricultores se han reunido en la autopista con un único objetivo, que nadie pase. Bloquearemos la circunvalación aquí, también podemos bloquear el otro lado. La ira también es palpable en este peaje. Las movilizaciones de los agricultores han sido frecuentes en los últimos 2 años. Esta vez protestan contra la decisión del gobierno de sacrificar las vacas infectadas con la enfermedad de la piel grumosa, una medida destinada a proteger a la industria. Nuestro rebaño es como nuestra familia, estamos con ellos todos los días, todo el año, y no aceptamos esta práctica. Miramos a nuestros animales con miedo de tener que matarlos mañana. Por eso estamos aquí, porque nos sentimos completamente impotentes. La enfermedad se está extendiendo a lo largo de la frontera española. Ante el deterioro de la situación sanitaria, el gobierno ha impuesto la vacunación obligatoria en el suroeste, pero algunos sindicatos ganaderos prefieren un enfoque más específico. Por su parte, los manifestantes reclaman la vacunación general del ganado y están organizando bloqueos en todo el país.
Cerramos en India, donde Lionel Messi causó euforia, pero a la vez caos. El astro argentino visitó la ciudad de Calcuta como parte de su GOAT Tour. Allí revelaron una estatua de hierro de 21 metros de altura en su honor. No obstante, poco después estallaron disturbios porque la presencia de Messi duró apenas 22 minutos y fue calificada de estafa por los miles de asistentes. El campeón argentino fue retirado precipitadamente luego de que fuera rodeado por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él. Fin del informativo. Gracias por su sintonía. Este domingo, alrededor de 15 millones de chilenos y chilenas están llamados a las urnas a elegir en un balotaje entre la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Con las preocupaciones ciudadanas centradas en la economía, la seguridad y la migración, Jara busca mantener el legado del presidente Boric y atraer al codiciado voto del centro. En nuestro gobierno vamos a trabajar fuertemente. En el otro extremo político, Kast se enfrenta por tercera vez y pretende llegar a la moneda con un discurso de mano dura en seguridad e inmigración, además de recortes públicos. Vamos a construir país en unidad y en paz. ¿Quién definirá el rumbo político de Chile? Acompáñennos en esta transmisión a través de France 24, France24.com y en nuestras redes sociales.